Bienvenidos, nosotros somos del patio de juego de Garrote Ambrosio Aguilar de Caracas. Estamos aquí con ustedes en la FILBEN para compartir el día de hoy para ustedes una especie de disertación o ponencia o conversar sobre el juego de Garrote como un desconocido en la historiografía venezolana. Antes de comenzar, bueno, nos gustaría primero agradecer a los organizadores de la FILBEN, a la gente del Senado y al Ministerio de la Cultura también por el espacio para conversar. También queríamos hacer referencia a que esta ponencia, este espacio, celebra, por así decirlo, los 200 años de la batalla de Carabobo y también el centenario del nacimiento de Aquiles Nazoa. Quizás son como las dos vertientes de toda esta ponencia y de la FILBEN misma. También quisiéramos saludar a la gente de la Asociación Venezolana del Juego de Garrote, a la que pertenecemos como patio, y bueno, presentarnos a nosotros como ponentes. Estoy aquí acompañado de Jesús Ramos y Aileen Vázquez, que son los maestros del Juego de Garrote de este patio en específico, que se encargan de la investigación y la difusión del juego de Garrote en Caracas. Y bueno, mi persona, estoy en estos momentos aprendiendo de ellos esta arte del juego de Garrote. Bienvenidos, Charlene. Gracias. Gracias, Osvaldo, gracias por el espacio, que son espacios que, bueno, se ha hecho poco común para el juego, ¿no? Creo que en este momento ha habido como un auge para esa posibilidad. Bueno, gracias por la invitación, Osvaldo. Agradecida también por el FILBEN. Es muy importante este espacio que nos están brindando para divulgar y hacer conocer lo que es nuestro sistema de defensa personal, muy importante, y lo que es el juego del garrote. Bien, hablar del juego no es fácil. O sea, hay mucha historia, mucha tela que cortar, y bueno, para efectos de esta pequeña disertación, podríamos empezar más o menos ubicando, Jesús, Aileen, un poquito al juego del garrote en el marco de la historia y específicamente porque estamos hablando de la batalla de Carabobo en el contexto de la guerra. El juego de garrote, el garrote como arma, ¿qué papel tuvo en los procesos, digamos, de emancipación, específicamente en la guerra de independencia, por ejemplo? Empezamos por ahí. Bueno, es bastante también complejo hablar de esta emancipación, porque al final también nosotros lo que tenemos siempre es como esa visión maniquea, o sea, esa visión dual de las personas que estuvieron a favor y en contra, o como ir en contra de España o no, del imperio. Y al principio, bueno, para poder ver cómo fue ese proceso del juego ahí, es que la mayoría de las personas que intervinieron en ese proceso eran muchos de ellos propios venezolanos y venezolanas, que luego, después a partir de 1915, es que va a entrar Morillo a la gesta y todo eso, ¿no? Entonces, la batalla de Carabobo, que siempre se dice que es medianamente la que cierra la lucha en Venezuela, a pesar de que está también la batalla del Agua de Maracaibo, que es 1923, y toda una cantidad de formas de levantamientos que hubo posterior. Es particular que uno de los grupos que tuvieron mayor influencia en esa lucha fueron los Llaneros de Páez, que al final creo que deciden prácticamente el combate. Pero esto ellos se caracterizaban, como dice un libro que se llama Bolívar y las armas de la independencia. Hay una persona, un británico, que hace un comentario que ellos siempre estaban medianamente semidesnudos, casi siempre tenían una lanza, todos llevaban un machete que en manos de estas personas era el arma más temible. Y era precisamente porque su forma de combate no era aleatoria. O sea, no era que las personas que estaban acá no tenían un sistema de lucha. Entonces yo creo que eso es uno de las ideas importantes que hay que plantear, porque entonces se habla, por ejemplo, en Bolívar y las armas de independencia, u otras investigaciones que se hacen, siempre están hablando de las armas de fuego que no fueron las más utilizadas en la contienda. Entonces, bueno, el uso de garrotes, machetes y
cuchillo era generalizado. Hay unos escritos donde Bermúdez, que había sido llamado al combate, llamó a una cantidad de personas para que se unieran a la lucha y que prepararan las armas, y estas armas que se prepararon fueron los garrotes, ¿no? Y esto lo pueden ver en Bolívar, Acción, Utopía y el Hombre de las Dificultades, que es el libro que hace Miguel Acosta Sáenz, un libro bastante interesante, y de cómo progresivamente también en ese tiempo hay varios documentos donde dice de la intervención en la lucha. Claro, no van a hablar específicamente del juego, pero sí de las armas que se usaban. Entonces, bueno, si el juego estaba generalizado en gran parte del territorio, es difícil pensar que unas personas que estaban comúnmente en un sistema de combate podían dejarlo a un lado y entrar en una lucha con unas formas distintas o con unos esquemas distintos para hacerlo. El garrote entra desde el pueblo, como un aporte del pueblo a esta forma de lucha en el contexto venezolano, podríamos decirlo así. Eran cuerpos que ya estaban adiestrados. Okay. Eran cuerpos defensos y eran ya, como dices tú, no era necesario adiestrarlo en el ejército, porque ya eso estaba preparado. Además, como dice también Joaquín, que el espacio los va determinando, su forma de sobrevivencia en el llano, ya esos cuerpos estaban listos para violentar y para defenderse también. Okay. Cuando nosotros hacemos análisis de dónde viene el juego, vemos que también tiene un hilo conductor sobre las formas de lucha que también vinieron de Europa y del sable y de otras formas de combate, ¿no? Entonces, iba a encontrar aquí como un terreno adecuado por las distintas culturas que vinieron o que trajeron, como las africanas y las aborígenes. Entonces va a generar como una forma propia, ¿no?, de ellos, ¿no? Y bueno, pero que el juego tampoco estaba como jerarquizado, porque lo hacían los esclavizados, lo hacían las personas que no lo estaban, lo hacían personas de élite más o menos alta, ¿no? Y esto lo podemos ver cuando en algunos otros documentos que existen, personas como Ángel Quintero, que escribe en el tiempo de la Guerra Federal, él escribe: el cuchillo está jugando garrote por esta tierra. Entonces, en la jerga ya estaba establecido. Y así como lo habla una persona de una élite muy alta en aquel momento, también hay esclavos prófugos que buscan, que están jugando garrote o que son hermanos jugadores de garrote. Claro, ya está en la jerga. En 1810, previa a la Guerra de Independencia, ya se habla de juego de garrote o de esclavos jugadores de garrote. Para que eso se reconociera, o para que en la Gaceta de Caracas, que hay un documento que diga que se buscan unos esclavos prófugos jugadores de garrote, sabiendo que eran muy pocas las personas que podían leer y escribir, o sea, que estaba simplemente plasmado para un grupo social, decir que los esclavos jugaban garrote era porque ya el término era muy conocido en Venezuela. Pero también creo que hay que no darle esta cuestión romántica que dice, bueno, el juego sirvió para independizarnos. No, el juego era parte de nuestra sociedad ya establecida en el momento. Porque al final las mismas personas que sirvieron para esta contienda y que fueron realistas, luego del proceso de Colombia dividida, ya Venezuela establecida en 1830, estas mismas personas que fueron realistas también empezaron a ser los mismos políticos que estuvieron en contra de ese proceso. O sea, hubo muchas personas que se quedaron acá y hubo muchas personas que estuvieron a favor y en contra, que igual formaron empezaron a formar esa cuestión de república, que es una república que estaba en una forma incipiente. Muy interesante eso que plantea Jesús sobre esto de que el jugador ya existía o era parte fundamental de la sociedad incluso antes del conflicto, ¿no?
porque como dicen, es cierto que hay como una visión también romántica a veces, en la que se hace a este pueblo idealizado participante de la guerra. Entonces, si consideramos que el jugador de garrote ya existía en esencia como un ciudadano, digamos, como perteneciente a esa comunidad que todavía no era Venezuela, pero que ya tenía una identidad, digamos, ¿qué pasa con ese sujeto, el jugador de garrote, digamos? ¿Qué pasa con esa persona cuando ya nos liberamos de la independencia y ya entramos, por ejemplo, en la construcción de la república? ¿Qué pasa con ese sujeto que en un momento fue, digamos, útil para la causa o para una de las dos causas, sea realista o sea patriota? ¿Qué pasa con ese sujeto una vez se empieza o se quiere construir la república? Yo creo que lo primero es que no es ciudadano muchos de ellos. En una república se busca construir al ciudadano, claro, mucho más en aquel momento, o sea, y que no todos son ciudadanos, o sea, claro. ¿Quién es ciudadano? Yo creo que es importante, y precisamente hablando de eso, es precisamente que la república se va a construir con una cantidad de fechas, idealizando el proceso, pero esto va a formar un proceso de blanqueamiento, o sea, lo que hablamos, o sea, en las pinturas que se plantearon en el tiempo del guzmancismo, que inicia como esa creación del Estado, como ese asentamiento de la República, ahí no va a aparecer el garrote, ni en el escudo, ni nada de eso. O sea, esta cantidad de simbolismo que busca generar la cohesión de un territorio, que es un territorio raro, que está dividido, para generar el Estado-nación que se necesita, con la visión liberal, estas personas no van a ser invitadas a ello, porque en el panteón de los héroes de Michelena no va a aparecer nada de eso. Entonces, para eso también, bueno, va a estar las ciencias sociales que surgen precisamente en la segunda mitad del siglo XX, y en este surgir de esas ciencias sociales va a estar marcada por el positivismo y bueno, las personas que la hacen, que son los que pueden estudiar, realmente nos van a, como te digo, a invitar a algunas formas de lucha que realmente lo que hace es como para ellos desprestigiar el proceso. La antropología no habla del juego de garrote, la sociología no habla del juego de garrote y la historia no habla del juego de garrote. Acá en Venezuela no existen hechos acá por venezolanos o por una disciplina histórica, no existe investigación sobre el juego de garrote. Hay investigaciones en educación y que terminan siendo como de pregrado, algunas cosas que vienen a partir de los años 80, 90 del siglo XX, o sea, es muy reciente, pero este tipo de actividad no va a estar presente en eso. O sea, el juego ni los jugadores van a pasar a ese proceso, sino más bien ese filtro que los va a dejar rezagados y van a pasar como al anonimato, que es lo que nosotros estamos planteando del juego de garrote desconocido en la historiografía, que no es la historia. Exacto. Importante. Sí, una de las cosas, como tú estabas preguntando también, es que es la figura del jugador, que son las mismas personas que fueron esclavizadas posterior a finalizar la guerra de la independencia, pues ellos pasaron otra vez a su condición de esclavitud. Y entonces, y luego pasaron a las luchas de la guerra federal, y posterior a eso, pues ellos, vamos a decir que se abolió la esclavitud, pero ellos fueron entonces a condición de peones de hacienda. Posterior a eso, entonces viene todo el proceso también convencista, la parte ya a partir del siglo XX, que entonces pasa a ser la persona que trabaja en las construcciones civiles, como el maestro Baudilio Ortiz, y entonces, bueno, va cambiando a medida que va cambiando el contexto. Claro. El mismo jugador se va transformando también en otro tipo de ciudadano actualmente. El juego es un juego. Trabajos que se han realizado con relación al juego es una investigación de Miguel Ángel Cordero, que es un
importante, se llama Con construcción de sentidos. Lo interesante de este trabajo es que es un trabajo etnográfico, es una persona que ya es experta en el juego, es decir, ya es un jugador formado en el juego del garrote y tiene toda la preparación académica y por supuesto preparación como jugador para poder escribir acerca del juego del garrote. Es muy interesante con toda la información compilada por él y el trabajo que hizo con sus estudiantes de cómo construir, de hacer una construcción de información de lo que es la asimilación del juego del garrote con sus valores y donde él también aporta junto con sus estudiantes, es decir, es un trabajo de construcción en conjunto, ¿no? Entre otros trabajos está también de investigación de, obviamente ya Charlie los había nombrado, de Michael Ryan, que también es un trabajo etnográfico, es una persona que se adentró en Lara para poder sentir lo que es jugar garrote y a través de esa experiencia pues él hizo su trabajo de investigación y es obviamente bastante interesante. Él cotejó distintos patios allá en Lara, distintos maestros, no se quedó con una sola información, constató fuentes, hubo mucha experiencia desde su sentir, ¿no? Y eso es muy interesante en lo que son las investigaciones que se deben hacer en cuanto al juego. El que quiera hacer un trabajo etnográfico, por lo menos experimente primero lo que es ser jugador de garrote, formarse para poder escribir sobre esto. Me gustaría que habláramos un poco sobre el término juego de garrote, porque creo que es una palabra bastante curiosa que probablemente llama la atención, porque hablamos de juego de garrote y no hablamos, por ejemplo, de una esgrima con palo, de una pelea con palo o algún otro término que haga otra especie de referencia. ¿Por qué juego? Yo creo que ha sido, a mi juicio, una deuda que le tenemos al juego. Una deuda, o sea, ¿cómo entendemos el sintagma juego de garrote? ¿Cómo entendemos esta oración que se une? Porque un garrote es un palo, pero un juego, entonces dice, bueno, ¿cómo combinamos estas dos y le damos como ese carácter que tiene la palabra? Porque la palabra juego tiene un carácter, tiene una forma, un entendimiento de algo. Entonces, claro, cuando empezamos a ver algunos documentos, como el de Winston Hidalgo, dice que habla de un juego de llaves, un conjunto de técnicas. Michael Ryan hace un libro que se llama Stick Fighting, pero entonces stick palo, pelea palo. Creo que entonces hay como una disyuntiva entre lo que es el juego de garrote o la palabra entendida al inicio y lo que después es el juego como contemporaneidad. Un ejemplo, si nosotros antiguamente se veía en algunos libros, como el libro de milicias indianas, la palabra juego decía los aborígenes juegan sus armas de cerca y dicen si los arcabuces no se pueden jugar por el aguacero, entonces deben usar los toldos y defenderse de otra manera, algo más o menos así parafraseo, pero la palabra juego estaba, su definición o su significación era distinta, entonces es hablar de esgrimir. La tradición oral, lo que es, por ejemplo, el juego del garrote, cuando entra en la academia, ella, vamos a decir, que se materializa en la academia a través de la escritura. Entonces allí nosotros tenemos que tener como investigadores mucho cuidado porque desdibuja la tradición oral. O sea, la tradición oral se encarga de mantener su concepto a través del tiempo. Fíjense que 300, 400 años se ha mantenido como juego de garrote. Llega a la academia y se le cambia el nombre. Tenemos que tener mucho cuidado con eso, la materialización del juego o de las tradiciones en la escritura. Sí, y en ese caso también el cuidado de nuestro patrimonio histórico, el cuidado de nuestro patrimonio cultural, que es tangible e intangible, porque el juego así es inasible. Puedes hacer un garrote, pero el juego es algo que es propio de la persona. Entonces la técnica en sí es lo que el patrimonio va a defender. No es la mesa, sino la forma en que se hace la mesa. Entonces no es el garrote, es
la manera en que se juega lo que es la base del patrimonio histórico-cultural en Venezuela. ¿Cómo la literatura ha dibujado a este sujeto? ¿Cómo lo describe? ¿Cómo lo describió en el pasado? ¿Cómo era para la literatura el jugador del pasado? ¿No? Y cómo de cierta manera lo es para el escritor, digamos, más cercano al siglo XXI o más adentrado al siglo XX. ¿Qué pasa con el jugador en la literatura? Sí, cómo se hace una figuración de la venezolanidad. Exacto, a partir de yo creo que eso también es importante. Creo que yo le he dicho a varias personas, no, pero si lees la literatura venezolana, está el jugador, está el juego ahí, ¿no? Porque al colocar el garrote, al colocar una persona que blandía un garrote, estaba el jugador. Exacto. Entonces, y creo que lo que había pasado era que dentro de nuestros imaginarios había como sido solapados. Entonces, hay varias personas que le dan como varias simbolismos. Un ejemplo, Ramón Díaz Sánchez en Cumboto, el primero habla de que los negros continuamente terminan sus peleas a garrotazos y a machete y existen maestros esgrimistas de garrote. Eso es más o menos al inicio de la novela, pero entonces él va generando unos personajes y uno del personaje principal después se ve en una contienda, en una pelea, alguien le advierte algo y termina en una plaza matando a otro con un garrote de vera. Pero él fue colocando las figuras, no solo el garrote, sino hablaba de que habían expertos esgrimistas, o sea que esas personas que estaban blandiendo ese garrote no era simplemente un asunto de azar, sino que era parte de los pueblos y parte de lo que realmente sucedía constantemente en la fiesta, como decir, el sitio de Encarnación, y cómo estuvo el baile anoche, ese baile estuvo muerto, ni siquiera un agarrón. O como también Justo Brito y Juan Tavares, hombres de vera y peinilla como no para otra madre, por una vieja rencilla en el lugar que se viera la muerte juraron darse. Dicen que el primer encuentro lo tuvieron en un baile donde iba Justo Brito con Paulina Colmenares bailando un zumba que zumba, de esos que estibian acá. Entonces, claro, los de la literatura costumbrista que estaban pendientes de eso sí dibujaron esa realidad social y sí dibujaron el jugador también como una persona reconocida y respetada dentro de la sociedad donde se movía. Habían curas jugadores de garrote en Pobre Negro, y una de las personas que enseña a un maestro como Juan Barreto fue un cura que decía que jugaba con balandrán y sin balandrán. Entonces, eso es importante de ver cómo ellos iban a decir que estaba sucediendo también algo en la venezolanidad que era propio de ella y que lo que había era luego como una falta de interpretación de eso, como te digo, porque quizás ya había desaparecido gran parte de esa realidad social en las urbes, que es lo que va generando como la idea de cultura ya en el siglo XX. No la realidad, sino la idea, como la idea de la invención. Inventamos república, inventamos un continente americano, inventamos también qué es nuestra cultura, y lo inventamos desde una urbe que es bastante arrogante. Si echamos los dos, 3 pasos para atrás, mejor todavía. ¡Repito! Hablando un poco más sobre la referencia del juego, en este caso en la literatura, siempre hablamos de que no es suficiente con encontrar el juego referido en las páginas de las novelas, por ejemplo, o en los poemas, sino entender que en esa referencia se dibuja un perfil, o se crea como un perfil del jugador de garrote. Entonces me gustaría que enfocáramos un poco más al siglo XX, segunda mitad, incluso el siglo XXI, y veamos, por ejemplo, qué crítica se hace incluso desde la literatura, o se puede hacer desde la literatura, a esta noción de jugador que refieren
las novelas de la primera parte del siglo XX, por ejemplo, con Gallegos, este tipo de cosas que ya mencionamos. Ver si hay como una especie de entendimiento más crítico del jugador en obra. Pensemos en el propio Aquiles Nazoa, que escribe ciertos poemas reclamando con un tono como más interpretativo. Pensemos también en autores como Briceño Guerrero, que también hacen una visión un poco más profunda del jugador de garrote en su novela, un poco bastante más filosófica, bastante más cercano a lo real, con que hay un proceso de investigación que se nota ahí para la escritura. Entonces, no sé, hablemos un poquito de eso, de cómo se refiere ese perfil de jugador en Aquiles Nazoa, por ejemplo, y cómo se refiere en Briceño Guerrero, el garrote y la máscara. Bueno, fíjate que yo creo que aquí Miguel Acosta Sáenz es un antropólogo conocido, hace acción y utopía de las dificultades, otra cantidad de textos, incluso es como el padre de la antropología así en Venezuela. Y Aquiles Nazoa, con su carácter de pueblo y de visión ¿no? Le hace esa necesidad sentida de decirle, mira, curiosidades del folclore. Dice, los que del folclore se ocupan y el alma criolla interpretan de explicar se han olvidado el porqué de la tendencia que priva en nuestros corridos, mejor dicho en sus letras, a mirar lo que los cantan, por buen carácter que tengan, como tipos que no andan sino buscando peligro. Por culpa de esa costumbre tan propia de nuestra tierra, no hay parranda campesina que no acabe en San Pablera, pues lo que el cantante canta por solo darle la lengua, siempre en serio tomado por alguien que le contesta, y a cantar los dos se inclinchan en una puja de ofensa hasta que el arpa se calla para que ronque la vela. Y después sigue más adelante, yo soy el come candela que con pólvora fui criado, a mí no me asustan bultos ni gatos enmochilados, el que me busca me encuentra y siempre me encuentra armado, quien me buscó con machete me ha encontrado y para garrote de busco lo tengo yo encadenado. Entonces, lo que veo es que él está diciendo, no solo en unos poemas, sino en un corrido, qué está sucediendo y por qué la antropología no da cuenta de esto. Pero a quién se lo dice que es la interpretación. O sea, conseguir que dice un garrote por un lado o otro garrote por otro lado, no nos va a dar cuenta del juego. Nos va a dar cuenta de un documento, pero no nos dice de la fisonomía, de una complejidad de una sociedad. Entonces, estas realidades dan cuentas distintas y creo que la interpretación real sería ver cómo está como enquistado dentro de nuestra realidad esas violencias que eran propias de ella y que el mismo Aquiles Nazoa dice que en Lara se convierte, esta Venezuela pendenciera se va a convertir en Lara en una suerte de danza y nombra el tamunangue y a la batalla, que es donde se recrea el juego de garrote dentro de la danza, ¿no? Yo creo que eso es muy importante ver, entonces, a quién se lo está diciendo, cómo se lo está diciendo, y nosotros poder hacer unos trabajos un poco más complejos. Como te digo, los trabajos iniciales nos dieron dónde está. Bueno, entre los escritores como Briceño Guerrero, que define actualmente al jugador de garrote, lo hace a través de su novela El garrote y la máscara. Es una novela corta, es muy hermosa, donde ahí define a dos personajes, Aníbal y Elisa. Fíjense, como decía Jesús la otra vez, un hombre y una mujer. Briceño Guerrero introduce en esta novela la figura femenina, que es muy poco visto dentro del juego, ¿no? Porque siempre se caracterizaba por ser machista, ¿no? Eso es muy, muy interesante, porque además ocurre una historia allí, una controversia amorosa de dos personas que fueron entrenadas por su mismo maestro. Y otra cosa que él nombra es que este maestro le enseñaba a estos dos personajes por separado. Ninguno de los dos sabía que estaban siendo entrenados para la pelea, ¿sí? Ninguno de los dos sabía que uno o el otro iba a ser maestro de juego de garrote, ¿no? Y al final ellos tienen un enfrentamiento fuerte. Una de las cosas que describe Briceño en esta novela es la filosofía que él encuentra en los pueblos. Que eso es muy importante porque es una filosofía que él se había formado en el exterior, en Europa,
una filosofía eurocéntrica que él poco a poco entonces va cayendo en una filosofía suramericana, y cuando viene a ver encuentra que en los pueblos, como en el juego del garrote y el tamunage, halló una filosofía demasiado rica. Y eso de verdad que él lo describe con unas palabras muy sencillas y muy hermosas, a través del tamunage, de la forma en que las personas se relacionaban, a través de lo que él dice en el caos, de cuando ahí van a salir el San Antonio, la gente en la procesión, están los distintos personajes, pero dentro del caos hay un orden. Entonces eso es muy interesante, de verdad, lo que describe el señor Guerrero, pues porque, bueno, primera vez que encuentro un filósofo de alta envergadura venezolana al describir nuestra filosofía desde los pueblos. ¿Por qué entonces hablar del juego de garrote o del garrote como un desconocido para la historiografía? ¿Por qué pensar así luego de ver tantas pruebas de existencia del juego, tanto en las ciencias sociales como en la literatura? Yo creo que a uno le ha tocado estar en dos puntos, que serían como cultor del juego, porque es una práctica constante, y luego como investigador, ¿verdad? Entonces, como investigador me toca a mí desde la ciencia histórica o la disciplina histórica. Y cuando nosotros revisamos ahí los distintos escritos que se han hecho en Venezuela, no hay ninguno que hable del juego en la disciplina histórica. Nosotros estamos hablando de la historiografía. Okay. Entonces no desaparece la historia, sino desaparece la historiografía. Los distintos documentos que están en esta disciplina, ninguno da cuenta del juego de garrote ni en las formas de combate. O sea, lo que estamos hablando del inicio, que la construcción de un Estado-nación está basado precisamente, como dice Iraida Vargas y Mario Sanójar, con el sable, con las armas de estos héroes que bueno, dejaron a un pueblo en el anonimato, ¿no? El pueblo que lo acompañaba en lucha, quedaron en el anonimato y simplemente quedaron una especie de semidioses, pero no se habla de cómo lucharon. Yo creo que esto es importante porque la otra vez comentaba Eileen, que en uno de los escritos que estamos haciendo, que dice Michael Ryan, creo que es, dice que conocer las formas de lucha es conocer la fisonomía de los pueblos. Conociendo esto, Eileen, ¿cabe alguna crítica? ¿Qué cosas son criticables al respecto, ¿no? En este trayecto del juego a través de las ciencias sociales, a través del pensamiento, digamos? Sí, bueno, tengo particularmente una observación, es que las importantes investigaciones se han financiado desde otros países, como por ejemplo de Alemania, desde Estados Unidos, y han aportado importante información en cuanto al juego, que penosamente aquí en Venezuela los trabajos que se han hecho es desde el propio vamos a decir, recursos del investigador, y nosotros requerimos que sea, por ejemplo, el Ministerio de Cultura, a través también de las universidades, que se financien investigaciones, porque todavía hay mucho por hacer en este tema, hay mucho por trabajar en cuanto a esto y otras formas de tradiciones venezolanas. El proceso de información que se ha dado, que ha sido un proceso arduo, como te digo, que inició con Eduardo y otras personas que han hecho su trabajo, ya sea por una necesidad personal o ya sea por la necesidad colectiva, ha rendido frutos, ¿no?
¿no? Ha rendido fruto, y yo creo que en la información. Eso es importante. Porque al final nosotros somos, o por lo menos yo, es la idea, que planteamos una masificación de la información. Estos medios sirven para la masificación de la información. Ahí en la UNESCO hay otros países que han elevado a patrimonio cultural sus formas de lucha. Existen. Sin embargo, y siendo incluso uno de los criterios que esté en peligro de extinción, yo creo que el juego podría pasar por todos esos criterios y pudiera ser definitivamente elevado hasta la UNESCO como una forma de lucha propia de la venezolanidad que está pasando por un momento crítico. Sin embargo, ni siquiera es reconocido a nivel nacional. El juego ni siquiera es patrimonio a nivel nacional. Y cuando hemos tratado de enlazarnos con algunos entes del Estado para poder ver cómo lo hacemos, ha sido como infructuoso, ¿no? Yo creo que la idea sería ver cómo esto que nosotros practicamos y esto que estamos diciendo, cada persona se apropia de ello, porque al final son los pueblos los que deciden cuáles son sus patrimonios. Por último, si quieren mandar algún saludo especial a alguna de las personas que se dedican a mantener el legado del juego vivo, bueno, es el momento de mencionarlos como siempre es, y también de cierta manera hacer público que hay personas que no somos nosotros que estamos en este momento en la pantalla, que están todos los días haciendo esto y con ningún tipo de interés, ¿no? Salvo mantener viva la tradición. Entonces ahí están las cámaras para saludar, mandar saludos, abrazos. No, bueno, en primer lugar tengo que mandar saludos a mi maestro del Estado Lara, a Ramón Ambrosio Aguilar, por supuesto, quien dice, enséñalo todo, no se quede con nada, y a todos los compañeros, por supuesto, de Abejuga, una comunidad de jugadores demasiado hermosa, personas altamente efectivas, respetuosas, mucho compañerismo. Y de verdad que gracias a ellos nosotros también seguimos con esta motivación y este incentivo propio, porque es un compromiso con nuestros compañeros jugadores de Abejuga. Yo, bueno, envío el saludo a los que no están también. Estuvo mi maestro Mercedes Pérez, Eduardo Sanoja, gran amigo, y aunque nunca practiqué con él, fue gran amigo de nosotros en muchas cosas. Dani Burgo, Humberto Burgo, William Liscano, Pascual Sanfino, Edesio Yepes, todas estas personas que nos hemos reunido varias veces buscando la manera de hacer un trabajo en función del juego. Bueno, sería bonito que sigan esta línea esta línea trazada desde aquí con este pequeño esfuerzo durante la FIBEN para acercarnos más al juego. Y bueno, será en otra oportunidad que conversemos un poquito más. Y bueno, recuerden que el juego está vivo y muchas gracias por escuchar a los que se quedaron hasta el final. Hasta luego.